Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir. China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos. Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les informamos Isabel Jordán y Alejandra Medina. Muy buenas, Isabel. Muy buenas, Alejandra. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Guatemala. Obispos piden a la Organización de Estados Americanos rechazar aborto y agenda gay. La FAO alerta. 868 millones de personas padecen hambre crónica. Rusia. Primera procesión del Corpus Christi en 95 años. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Gador Joya. El caso Beatriz prueba que el aborto no se necesita para salvar vida de la madre. 500 personalidades declaran su apoyo a la campaña Uno de Nosotros. Asociaciones familiares rechazan que se multe a los padres de menores que caigan reiteradamente en coma etílico. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Internacional, Guatemala. La 43ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, se ha celebrado del 4 al 6 de junio en la ciudad colonial de Antigua. Dicha asamblea ha estado centrada en el problema mundial de las drogas y nuevos enfoques para combatirla, pero con la polémica centrada en el aborto y en el matrimonio entre homosexuales. A la cita de la OEA han asistido alrededor de 28 ministros de Relaciones Exteriores, entre ellos el secretario de Estados Unidos, John Kerry. Un grupo de guatemaltecos se congregó este martes por segundo día consecutivo a las puertas del hotel que ha servido de sede a la asamblea, con pancartas en favor de la vida y frases de agradecimiento al presidente del país, Otto Pérez Molina, quien ya adelantó que su gobierno está en contra del aborto y el matrimonio homosexual. Por su parte, los obispos del país, a través de un comunicado, denunciaron la maldad del aborto y la agenda del lobby gay. Nos amplía más información Teresa Pérez. Así es, la Conferencia Episcopal de Guatemala, en comunión con los episcopados de América, manifestó recientemente su preocupación acerca de los esfuerzos para promover la legalización y el acceso al aborto, y pidió a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que no apoye el aborto porque es un delito y una grave violación al derecho natural de la vida, y que no avalase la agenda del lobby gay. Si bien han explicado los obispos, los homosexuales tienen derecho a la protección contra cualquier tipo de violencia. La dignidad que les es propia no se defiende por medio de la aprobación y legalización de las variadas formas de conducta en materia sexual o en cualquier otro campo que las personas puedan tener. Los obispos recuerdan que la dignidad de las personas se defiende y se fortalece cuando la conducta humana se atiene a un código ético que deriva de la naturaleza de la persona y de las cosas. La sexualidad humana está naturalmente orientada a la complementariedad entre el hombre y la mujer, y por lo tanto, la única expresión sexual coherente con la dignidad de las personas es la que se da entre un hombre y una mujer. Afortunadamente, al término de esta asamblea de la Organización de Estados Americanos, que acaba de celebrarse, Guatemala ha confirmado que no se plegaba al lobby gay abortista y al lobby gay. Por tanto, no firmará las dos convenciones y seguirá vigilando hábilmente la defensa del derecho a vivir y el matrimonio. La FAO alerta. Según informes de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, 868 millones de personas en el mundo padecen hambre crónica. Más datos en el siguiente reportaje. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación estima que 868 millones de personas, el 12,5% de la población mundial, pasa hambre. En el informe Sistemas alimentarios para una mejor nutrición, la FAO detalla que 2.000 millones de personas sufren algún tipo de carencia alimentaria y que el 26% de los niños menores de 5 años padecen retraso del crecimiento debido a carencias alimentarias. Para la organización son cifras inaceptables y pide que la erradicación del hambre sea una prioridad para todos. La FAO alerta de que además del coste social, la malnutrición tiene un coste económico que podría alcanzar hasta un 5% del Producto Interior Bruto Mundial. Para corregir las pérdidas económicas bastan medidas específicas en los sistemas alimentarios. Para acabar con la malnutrición, la FAO insiste en dar a las mujeres mayor control sobre los recursos y los ingresos, ya que beneficiaría su salud y la de sus hijos. También propone políticas alimentarias que aumenten la productividad agrícola y medidas que mejoren el rendimiento nutricional de las cadenas de suministro para que los alimentos sean más asequibles, variados y nutritivos.
Estados Unidos. Una red de centros provida en Denver, Colorado, ofrece de manera gratuita ultrasonidos, ecografías y orienta a las mujeres que se acercan a este servicio para que acojan la vida de sus bebés y rechacen el aborto. Esto se hace a través de la unidad móvil que recorre las calles. El vehículo también proporciona pruebas gratuitas de embarazo y orientación por parte de voluntarios provida debidamente capacitados. El director ejecutivo de Life Choices, Rick Thielen, ha señalado que la unidad móvil tiene como objetivo principal captar a las mujeres decididas a abortar y las que ya cuentan con una cita médica para someterse a un aborto, ya que por lo general alrededor del 70% de ellas cambia de opinión después de ver un ultrasonido. Thielen también afirma que alrededor del 87% de ellas que no están seguras en abortar optan por llevar el embarazo a término, pero también saben que otras mujeres abortarán. Teniendo en cuenta que Life Choices es un ministerio centrado en Cristo, cuya motivación religiosa es compartir el Evangelio, Thielen explica que se acercan también a rezar con las mujeres que han pasado por un aborto. Queremos que sepan que todavía las amamos, que nos preocupamos por ellas, cualquiera que sea su decisión. Los promotores de esta iniciativa difunden los horarios de atención y ubicación de la unidad móvil en los bares, lavanderías y restaurantes del área metropolitana de Denver y otras ciudades de Colorado, siendo generalmente los centros comerciales el mejor lugar para instalar la unidad. Una nueva unidad móvil hizo que 2 pediatras se ofrecieran a ayudar gratuitamente, especialmente a las mujeres embarazadas que no cuentan con un seguro médico. Para ayudar a la unidad de ultrasonido a llegar a más comunidades, Thielen dice que la organización ya trabaja con más de 200 iglesias en Colorado. Las iglesias son nuestra sangre vital. Señala y añade que la organización espera trabajar en el centro de embarazo Lighthouse, operada en la ciudad católica de la Archidiócesis de Denver, y que se ubica cerca de la principal clínica abortiva de Planned Parenthood en Denver. En Rusia, por primera vez en 95 años, los cristianos han podido celebrar con toda solemnidad su procesión del Corpus Christi. Por primera vez en 95 años, los católicos de San Petersburgo pudieron participar en la procesión del Corpus Christi. La procesión con el Santísimo Sacramento partió de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes y llegó hasta la de Santa Catalina de Alejandría, a 3 kilómetros de distancia. La última procesión del Corpus Christi en Rusia se celebró en 1918. Tras la revolución bolchevique se prohibieron las manifestaciones religiosas y se puso punto y final a una larga tradición común de las iglesias de Oriente y Occidente. El veto obligaba a los católicos a celebrar las procesiones dentro de las iglesias y en ningún caso por las calles. Se celebró el 2 de junio. Era un acontecimiento histórico que involucró a órdenes religiosas, cofradías y a muchos niños que fueron escoltados a través de las calles de la ciudad por la policía. Una de las iniciativas que ha aparecido en la web oficial de la Jornada Mundial de la Juventud, Río 2013, es un cómic, en el que a través de viñetas se hace repaso por las Jornadas Mundiales de la Juventud. El cómic, en apenas 24 páginas y con un estilo ágil cercano al manga japonés, presenta el origen e historia de estos encuentros hasta la cita de Brasil, que se realizará del 23 al 28 de julio de 2013 en la ciudad de Río de Janeiro, con el lema «Id y haced discípulos entre todas las naciones». Pasamos al bloque nacional. Comenzamos con el caso Beatriz, celebrando el triunfo de la vida. Beatriz, la joven salvadoreña de 22 años que padece lupus y se encontraba embarazada de su segundo hijo, una niña con anencefalia, dio a luz esta semana por cesárea. Como pide la ética médica, atendieron a los 2 pacientes sin matar a ninguno. La bebé fue tratada con la dignidad humana de cualquier otro pequeño paciente neonatal sin ser abortada. Con 500 gramos y 27 semanas de vida, la niña, debido a su condición, falleció por causas naturales 5 horas después del parto. La portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, la doctora en medicina y pediatra Gádor Joya, ha asegurado que el caso de Beatriz ha demostrado que no es necesario el aborto para salvar la vida de la madre. En una misiva remitida a los miles de socios y suscriptores a la organización Provida, la doctora Gádor Joya asegura que la madre salvadoreña a la que se ha tratado de imponer un aborto ha dado a luz sin ningún riesgo para su vida. La líder Provida ha denunciado que en su intento de legalizar el aborto en El Salvador, ONGs como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Women Link repitieron machaconamente a la opinión pública que si Beatriz no abortaba, morirían ella y su hija. Incluso presentaron supuestos argumentos médicos para defender esta ejecución. Con este caso, ha subrayado la doctora Joya, se ha demostrado una vez más que los abortistas usan la mentira para difundir su ideología pro-muerte. La doctora felicita calurosamente al gobierno de El Salvador por su valor y coraje a la hora de defender la vida y por tener una legislación que la protege de injerencias abortistas. En Latinoamérica hay 5 países que prohíben el aborto de forma absoluta: El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile.
Los lobbies abortistas usan casos que presentan como extremos para hacer aceptable el aborto. En el caso de Beatriz, se ha comprobado que el aborto no fue necesario en ningún momento. Derecho a Vivir ha reprochado a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que su intervención el pasado miércoles en el Senado pueda confundir a la sociedad sobre los riesgos de la práctica de abortos, al señalar que desde 1990 no se ha recibido ninguna notificación relacionada con problemas de seguridad en las prácticas de estas intervenciones. La portavoz de la plataforma, Gather Joya, ha explicado que todo aborto supone un riesgo de por sí, por lo que es una irresponsabilidad que la ministra de Sanidad dé a entender que el aborto es seguro. La doctora en medicina también ha mostrado su convencimiento de que Mato debe conocer los datos de todos los ingresos hospitalarios, en especial en urgencias, donde acuden de manera recurrente mujeres que se han sometido a abortos en establecimientos autorizados y que sufren consecuencias y efectos secundarios peligrosos. Hemos de recordar que las estadísticas del propio Ministerio sobre aborto reflejan cómo la atención a las mujeres tras el aborto en los establecimientos autorizados es manifiestamente mejorable, cuando no deficitaria, pues apenas pasan una sola noche en observación, ha señalado Joya. El eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja y Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente del gobierno Adolfo Suárez, han apoyado la presentación de la iniciativa popular europea Uno de Nosotros, que pretende impedir por inútil la financiación de investigaciones que supongan la destrucción de embriones humanos, ya que, según los promotores, se ha demostrado por la ciencia que existen alternativas respetuosas con la vida. El acto celebrado en la oficina en Madrid de la Comisión y el Parlamento Europeo ha sido presentado por Miguel Ángel Tobías, quien ha insistido en que se trata de una iniciativa aconfesional y apolítica, y que cada uno de los que rechazan la investigación con embriones humanos lo hace a título individual. 500 personalidades han declarado ya su apoyo a la campaña Uno de Nosotros, entre ellos el torero Juan José Padilla, la periodista Isabel Durán o el secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia, Rafael Navarro Valls, quien ha abogado por reencontrarse con las raíces más profundas de Europa. Los promotores de Uno de Nosotros, como Adolfo Suárez Illana, han defendido que lo más progresista es defender la vida. Habrá quien ofrezca atajos a la vida, ha dicho en referencia al aborto y a la eutanasia, pero nunca puede ser identificándose con el progreso y la democracia. La portavoz de Uno de Nosotros, María Crespo, ha desgranado las cifras de la iniciativa, que ya cuenta con 500.000 firmas en el conjunto de Europa, 40.000 en España. Quien sea ciudadano europeo mayor de 18 años puede firmar online en Uno de Nosotros. La concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona. Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la iniciativa ciudadana europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma. Educación en España. 51 colegios católicos de Córdoba están en pie de guerra contra el acoso de la Junta de Andalucía. Es el movimiento llamado Desconcertados. La patronal de escuelas católicas convocó el miércoles 5 de junio a la comunidad educativa de los 51 colegios que tienen en la provincia de Córdoba para organizar una estrategia con la que plantar cara a lo que califican como un ataque ideológico de la Junta de Andalucía a su modelo educativo, en relación a la decisión unilateral de la Consejería de Educación de suprimir 7 unidades concertadas en la comunidad, una de ellas en un colegio de Montilla. Aludiendo a la defensa de la libertad de elección de los padres, el presidente de ECA en Córdoba, Antonio Guerra, y el secretario general de la ECA Andalucía, Carlos Ruiz, informaron a los más de 200 asistentes sobre la necesidad de plantear estrategias y hacerse fuertes para evitar que la escuela concertada, que por ley debe ser alternativa a la pública, se convierta en subsidiaria. Carlos Ruiz informó de que también se trabaja por la vía jurídica y que Escuelas Católicas ha presentado 2 recursos ante los tribunales contra la supresión de 7 unidades y que, en su opinión, no estarían justificadas porque en todos los centros hay demanda suficiente. En opinión de ECA y de la FAPA concertada, representada por su presidenta, Carmen López, con el pretexto del descenso de la natalidad, la Junta está usando a la escuela concertada como moneda de cambio ideológica para responder a su socio de gobierno, sin tener en cuenta parámetros como la calidad educativa o la demanda existente en los centros. En la misma línea recordaron que un puesto escolar en un centro concertado cuesta la mitad, unos 3.000 euros, que en uno público, unos 6.000 euros. La Confederación Católica de Asociaciones de Padres, CONCAPA, el Instituto de Política Familiar, IPF, la Unión de Asociaciones de Familias, UNAF, y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Alumnos, CEAPA, han rechazado de plano la propuesta de multar a los progenitores de aquellos menores de edad que caigan reiteradamente en coma etílico
y exigen por contra una apuesta decidida por la educación en prevención. El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, anunció el miércoles que la futura ley para prevenir el consumo de alcohol en menores podría incluir multas a aquellos padres o tutores cuyos hijos ingresen repetidamente en urgencias por haber sufrido un coma etílico causado por el consumo de alcohol. A su juicio, un coma etílico por abuso del alcohol puede ocurrir ocasionalmente, pero si es habitual pone en evidencia que hay una dejación de la tutela por parte de los padres. Además, ha añadido, cuando estas intoxicaciones están provocadas por un consumo en el domicilio, podría incluso considerarse maltrato. Para el presidente del IPF, Eduardo Herfelder, esta propuesta es una forma más de sacar dinero, ya que la cuestión no es multar a los padres, sino restringir el acceso de los menores al alcohol. Es también una cuestión educacional en las escuelas y tiene, por supuesto, una parte de responsabilidad en los padres, pero las cosas no se resuelven con una multa, porque al final siempre pasa lo mismo. Se convierte en una medida para recaudar más y no para resolver el problema, ha declarado a Europa Press. Desde CEAPA, el presidente Jesús María Sánchez defiende que sancionar a los padres no es la solución y recomienda trabajar sobre el consumo responsable teniendo en cuenta que todo esto se logra a través de la educación, de patrones familiares o escuelas de familia. Por su parte, la presidenta de la UNAV, Julia Pérez, ha puesto el acento en que lo que se debe utilizar es un enfoque de educación para la prevención. Y el presidente de CONCAPA, Luis Carbonell, reclama del Gobierno una mayor inversión en familia y escuela. Santa Sede. La preocupación de la Santa Sede por la crisis en Siria es grande. El Papa ha vuelto a pedir la paz en este país. La violencia debe parar. Además, ha convocado en Roma a las instituciones católicas que ayudan a víctimas del conflicto y al dicasterio Corunum, que coordina la acción humanitaria, para conocer de primera mano la situación. El Papa pidió el cese inmediato de la violencia y la búsqueda de una solución compartida a través del diálogo y la reconciliación. Además, prometió que la Iglesia no abandonará a los necesitados. Aseguró oraciones por los cristianos de Siria y de todo Oriente Medio e invitó a las instituciones de ayuda a reconocer el dolor de Jesús en quienes sufren en ese país, en los pobres y en los que se ven obligados a escapar de su tierra. La guerra civil en Siria comenzó hace 2 años. Hasta ahora se calcula que unas 70.000 personas han fallecido y cientos de miles de personas han tenido que buscar refugio en países vecinos. El Papa Francisco ha autorizado a la Congregación para las Causas de los Santos la promulgación de los decretos que corresponden al martirio de 95 siervos de Dios asesinados durante la Guerra Civil Española. También ha nombrado venerables a 4 fundadores de congregaciones religiosas. Los mártires son 66 hermanos maristas martirizados junto a 2 laicos, 17 benedictinos encabezados por Abel Ángel Palazuelos, 5 carmelitas descalzos y un sacerdote diocesano, y las monjas Clementina Arambirri y otras 3 siervas de María, ministras de los enfermos. La Conferencia Episcopal Española prepara una gran ceremonia de beatificación de mártires de la Guerra Civil Española para el 27 de octubre de 2013, en la recta final del Año de la Fe. Además, el Papa ha reconocido las virtudes heroicas de 4 fundadores: el sacerdote italiano Nicola Mazza, fundador del Instituto para la Educación, el obispo portugués João de Oliveira Matos, fundador de la Liga dos Servos de Jesús, la religiosa italiana Giulia Crosta Rosa, fundadora de las Hermanas del Santísimo Redentor, y la española Teresa de San José, fundadora de la Congregación de las Hermanas Carmelitas Teresianas de San José. La prefectura de la Casa Pontificia ha informado que durante el verano el Papa Francisco se quedará en Roma e irá ocasionalmente a la residencia de Castel Gandolfo. Cuando era cardenal tampoco abandonaba Buenos Aires durante el verano y se limitaba a reducir su agenda de trabajo. Por eso el Vaticano ha comunicado que se suspenden las audiencias generales de los miércoles del mes de julio y que durante el verano el Papa no tendrá audiencias privadas ni encuentros especiales. Durante estas semanas el Papa Francisco preparará su viaje a Brasil previsto para el 22 de julio. Además, los papas suelen dedicar los meses de verano, que son más tranquilos, a redactar documentos y elaborar discursos para el resto del año. Escuchamos a continuación al Santo Padre. En la audiencia general del pasado miércoles, durante la Jornada Mundial del Medio Ambiente, el Papa ha invitado a reflexionar sobre los hábitos de consumo y a no caer en la tentación de comprar cosas para tirarlas a los pocos días. Ha dicho que los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre. Queridos hermanos y hermanas,
La Jornada Mundial del Medio Ambiente que se celebra hoy invita a contrarrestar el desperdicio de alimentos y a mejorar su distribución en el mundo. Dios confió al hombre y a la mujer el cultivo y cuidado de la tierra para que todos pudieran habitar en ella, pero el egoísmo y la cultura del descarte han conducido a desechar a las personas más débiles y necesitadas. Más aún, en muchas partes del mundo, no obstante el hambre y la desnutrición existente, se desechan los alimentos. En el relato evangélico de la multiplicación de los panes, Jesús da de comer a la multitud con 5 panes y 2 peces, y al final les pide a los discípulos que nada del alimento sobrante se desperdicie. Cuando la comida se comparte de modo justo, nadie carece de lo necesario. Los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre. La ecología humana y la ecología medioambiental son inseparables. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Colombia, Uruguay, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a respetar y cuidar la creación, a prestar atención y cuidado a toda persona, a contrarrestar la cultura del descarte y del desecho, para promover una cultura de la solidaridad y del encuentro. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.